Hola, hola gente, bienvenidos a nuestro tercer episodio de Diapolotesis. En este tercer episodio vamos a hablar de cómo formamos nuestro criterio moral. Esto significa de cómo el colegio nos ayudó como a formar nuestro criterio y no solo el colegio, sino que también la religión dentro del colegio. Pablito, ¿nos podrías como empezar como diciendo si en algunas clases nos dieron cosas de la moral? Sí, o sea, el colegio nos ayudó un montón con eso. Nos puso como casos, por ejemplo, nos hablaban de temas como, ¿cómo te lo pongo? Como temas del aborto y cosas así, en las que nosotros realmente teníamos que evaluar lo que era moralmente correcto y lo que era moralmente incorrecto. Por ejemplo, veíamos cosas, por ejemplo, no solo en casos dentro de la clase, sino que incluso los exámenes eran casos en los que tenías que desarrollar y, por ejemplo, tenías que poner fin, medio, circunstancia, Ajá, objeto, em, medio, fin y circunstancia. objeto, todo ese tipo de cosas. Y todo eso iba formando nuestro criterio porque nos iba a hacer entendiendo, pienso yo, como de fondo lo que era cada acción, sino que no solo la superficie, por ejemplo. Ujú. Una Ah, persona hacía esto, pero ¿con qué fin lo hizo? ¿En qué circunstancias se encontraba? Pero Se incluso consideraba moralmente correcto e incorrecto, etcétera. ahí Entonces, es donde entra el dicho de el fin no el fin no justifica los justifica los medios. medios, ajá. Y ahí Sí, fue donde sí. lo vimos. Otra Incluso, cosa que resaltar ahí es que lo de la moral no solo fue algo que no es en teología, sino en business, en química, ajá, en cabal ese tipo de como la clases. bioética y la cosas Ajá, así. bioética, ya todo eso. como que nos Sí, o sacaron formas, el marco y nos enseñaron cómo tenemos que actuar y cómo generar nuestro ajá, propio criterio en base a lo que nos están poniendo enfrente. Y no era algo aislado, o sea, no era como que en la clase de business aplicara solo a esto o en Ya, biología No, aplicara cabal, solo a esto, sino que era todo como que en viene en conjunto, lo que conjunto, iba cabal. formando nuestro criterio moral. Sí, y Incluso, ponete como que en las diferentes clases, ponete como en biología y en química, como lo de la biotecnología, como no experimentemos, o sea, se puede experimentar en animales, pero mientras, o sea, tengan ciertas condiciones dignas de vida y cosas así, ujú. como que Entonces ahí mientras era donde no se sufran y conectaban mientras, cabal, clases como sí, mientras no sea un biología, abuso. cabal, mientras ajá, no se abuso, o hasta en business, como que nos enseñaron la ética de que siempre, de que nunca se esté buscando la terminación o el mal de otra empresa o persona. Como que eso fue ajá, lo que mucho aprendimos, como no Como formas llevar una éticas de ganarle a empresa la hasta competencia. la bancarrota y ujú. cosas así, cabal. Sí, Hasta en el marketing nos enseñaron como eso. Sí, sí. claro. Em, y Y, también, o ajá, sea, había veces en que incluso teníamos una duda, por ejemplo, y se juntaban dos profes, digamos, el profe sí, Sergio y el profe Kenneth, a incluso respondernos unas preguntas, pero no nos las respondían como, por ejemplo, esto es moralmente correcto por esto, sino que siempre decían, por ejemplo, en cuanto a este tema, qué opiniones existen, qué ha sucedido últimamente, etcétera, etcétera, todo lo que necesitábamos saber y en base a eso, como grupo y como personalmente, nosotros cada uno íbamos a formando ese criterio moral, o sea, íbamos aprendiendo a formar ese criterio, cabal. pienso yo al menos. Sí, pero esto es ya estando un cachito más grandes, ya secundaria, si lo podemos decir así. Sí, Ahora el plus que tiene el colegio con todo eso es lo de la ciencia, la jornada de la vida, porque sí, Sí, estás dándole esa información a los que están entrando a pequeños, sexto, sí, a los pequeños. no sé si tienen actividades con primaria, pero, Creo pero que sí, un o sea, par, les están porque dando son un un par de contexto. charlas. Lo de la Exacto. ciencia y la religión que no se pelean, sino que se Sí, complementan y sí, sí, lo sí, que sí. dijo dan los Pablo mismos de ejemplos que siempre. Kenneth y Sergio nos dieron una clase juntos, no fue una, fue como una semana entera Fue que como una Pues semana sí, en entera y ni biología siquiera, teníamos a los dos ahí, sí, en teología ujú. teníamos a los dos ahí, eran como dos clases de en cada una, clase por semana, pues. Que estábamos viendo lo de sí. bioética. Sí, Sí. justo. Ujú. Entonces Que el realmente no colegio, formábamos un como criterio de un, digamos, por decirlo así, de un colegio cristiano que lo miraba desde un punto de vista católico, por decirlo así, sino que era en general
algo moral, por decirlo así, sino que cada acción en cada tema aplicar a algo como la religión o no, se podía considerar moralmente correcto o incorrecto. Con todo esto que estábamos diciendo de que lo hacíamos no solo en una clase como teología, sino que lo hacíamos en todas las clases. Sí, Cali, que como que el tema podría aplicar como dentro de todo nuestro ser y creo que eso fue parte de lo que nos enseñó como regresando al tema principal, como que a formar nuestro criterio, como que nos enseñó de que la ética y la moral no solo aplican para temas religiosos, sino que en verdad aplican Ujú. como para toda la vida. Claro. Y Sí, sí. ya Sí, hablando o como, cuando, ajá, sí, sí. sí, o cuando el colegio, por ejemplo, como dijo Rodri, en la jornada de la ciencia de la vida, que nos trajeron a profesionales, o sea, que nos trajeron a un señor que ya estaba trabajando, o sea, ya trabajaba oficialmente y nos explicaba cómo estas decisiones afectaban su profesión. Ujú. Entonces también Ujú. nos enseñaron la importancia de nuestro criterio y de las decisiones que tomábamos en el colegio y afuera del colegio. Ya afuera, Sí, sí. cabal. Y eso, cabal, como ya pasando como, ahora como que ya de lo que fue como que lo que aprendimos y ahora como que cómo lo hemos aplicado en nuestra vida afuera. Entonces, yo les quería contar como una pequeña historia, como yo me fui de intercambio a un colegio público, ¿verdad? Y entonces no era un colegio católico y como había mucha gente de muchos tipos de religiones y, y solo una vez hablé de religión y me costó como mucho como procesarlo porque mucha gente pensaba en las diferentes acciones como menos buenas o como menos malas y era como ese criterio diferente entre no solo la religión sino que su cultura de donde venían. Sí, un Eh, choque de ideas. Cabal, ¿alguna vez les ha pasado algo así? Sí, Sí, pero también. lo que decís más que choque de ideas es choque de culturas, creo yo. Ujú, Porque también en Guatemala tenemos la religión católica bastante inculcada y vos te fuiste a meter a la jaula de los leones, donde todo es más liberal, pues. sí, cabal. Y sí, pues, Sí, aquí como que no sé si es solo como de Guate, pero de por sí nuestra cultura es como más cerrada, ¿verdad? sí, Sí. Sí, está O menos por abierta al ejemplo, cambio. con eso que hablaba Jojo, que cuando te toca hablar con alguien que, por ejemplo, no ve el mundo de la misma manera que tú, ya sea por algo cultural o religioso, ujú, incluso yo creo que al formar el criterio moral, no se queda en tanto que si sos católico tenés cierto criterio, o que si sos, por ejemplo, musulmán, porque yo conocí una persona musulmán ujú. que tenía otro criterio, por ejemplo, sino que hay cosas que realmente moralmente, como lo hemos visto en un ámbito Que global, algo completo, universalmente lo... que son correctas, lo veas desde el punto de vista que de cualquier religión o cultura, por ejemplo. Ujú. En cambio, em, a lo que nos pasaba antes era como que veíamos todo desde un punto de vista religioso, entonces en base a eso queríamos formar nuestro criterio. En cambio Cabal. ahora es como más completo, por decirlo así, que no nos aislamos solo como que con una cosa, sino que, por ejemplo, con esas clases ya no solo era que esto es moralmente correcto porque lo dice la teología, sino que lo dice la teología, lo dice la política, lo dice la ciencia, Sí, etcétera, lo etcétera. incluimos en todos los sectores de nuestra vida. Ajá. Sí, Y Entonces, es... Ujú. más que ser algo bueno o malo, es como que le buscamos un trasfondo, un porqué a las cosas. ajá, Ya no ajá. nos dejamos llevar porque el público está de cierto lado, pues. Cabal. Ajá, es Y eso es como, algo ¿qué que me sí hace nos ha ayudado bien? un montón. Sí. Y dentro de eso fuimos aprendiendo como que de fondo a saber si aunque la opinión pública fuese en contra o a favor, realmente sabíamos qué era lo correcto e incorrecto por la, la manera en que lo habíamos aprendido. Cabal. Y bueno, y en resumen, como que fue, fue algo que como que también nos ayudó mucho como a estar en la clase, como que también dentro de la clase éramos como, somos bien diferentes entre personas, ¿verdad? Y como que ese como mix and match de como que todas las ideologías de donde veníamos de la gente, como que nos sirvió como que ayudar a entender como que dentro como que mundial, o sea, como dentro de diferentes cosas,
dónde puede entrar la razón ahí, ¿verdad? Y Sí, como que sí, el criterio de cada persona. sí, sí, totalmente. ¿Alguna última anécdota que alguien quiere contar? Pues no, No, jo. yo al menos no. Eh, No, yo creo que no. Pues entonces, muchas gracias por acompañarnos en nuestro tercer episodio de Diapolotesis. Recuerden de darle like en YouTube y de seguirnos a nuestro Instagram de Diapolotesis GT. Nos vemos en el próximo episodio. Wop. Wow.